Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Magdalena Cárdenas Bañuelos. Yo estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial a Distancia. La materia se llama Control Estadístico de la Calidad. Y el tema que vamos a ver en la unidad 3 son herramientas de calidad en gráficos de control. Bien, entonces pues iniciando con la teoría de lo que es la gráfica de control, pues se dice que el control indica cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia y ayuda a una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican los datos de procesos necesarias o ordenadas. Por ejemplo, la mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y límite de control inferior de la línea central representan la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Bien, entonces eso que acabamos de leer pues es lo mismo que representamos aquí en la gráfica. Son ejemplos. Te dice que esta línea horizontal es su límite superior y esta línea horizontal también abajo de la media pues es su límite inferior. Esta es la media del proceso y este es el rango, los intervalos donde se van a comportar los datos, donde tienen pues para la distribución de los datos cuando están dentro de control. Ya si salieran unos puntos por acá por encima, pues está arriba de esta línea roja serían puntos fuera de control de su límite superior o viceversa. Entonces, continuando con eso, vamos a ver que un gráfico de control son puntos que sean aleatoriamente dentro de los límites de control, indican que su proceso está bajo control. Representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestras es un patrón no aleatorio que indica que su proceso está fuera de control y que este representa una variación por causas especiales. Bien, entonces habla de lo mismo. Cuando los puntos están fuera, pues ya son causas no normales. ¿Cuándo utilizar un gráfico de control? Demostrar si su proceso es estable consiste en un largo tiempo. Su proceso estable es aquel que incluye solamente una variación por causa común, que no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es variado únicamente cuando se utiliza un proceso estable. Evalúe la eficacia de un cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos de la medida del proceso y cambios de la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante el periodo del tiempo específico. El límite de control en su gráfica de control representa una variación en un proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si su proceso está fuera de control, y los límites de control superiores e inferiores se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control en Minitab se muestran con 3 desviaciones estándar arriba y abajo de las líneas central. Entonces el límite de control, por ejemplo, esta gráfica hay 2 puntos en que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos fuera de control indican que sus subgrupos están arriba de lo esperado. Son estos 2 puntitos en rojos que se muestran arriba de la línea roja, que es su límite superior. Entonces,
El límite de control versus límites de especificación. No confunde el límite de control con el límite de especificación. Los límites de control se basan en la variación de su proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control, aunque así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero. No es necesariamente el promedio deseado del proceso. La línea central de la línea de referencia horizontal en una gráfica de control es aquel valor promedio de la característica de la calidad y gráfica. Utilice una línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, su punto de variación de manera aleatoria alrededor de la línea central. Ok, variación por causas comunes y variaciones por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en el proceso. La variación por causas especiales es una variación esperada que deriva de la ocurrencia poco comunes. Es importante identificar que trata de eliminar la variación por causas especiales y los puntos fuera de control en los patrones aleatorios en el gráfico de control indican que la presencia de una variación por causas especiales. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de esto. Ejemplos de variación por causas comunes y por causas especiales. Proceso: hornear un pan. Causas comunes de variación. El termostato del horno permite que subir y bajar la temperatura gradualmente. Causas especiales de variación. Al cambiar la temperatura del horno arriba, la temperatura del horno mientras hornea puede hacer que la temperatura fluctúe e incrementa innecesariamente. O sea, que se suba. O registrar información de contacto del cliente. En causas comunes de variación es un operador experimentado comete un error ocasional. En causas especiales de variación, un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores en ingreso de datos. Bien, en el tercer ejemplo es el moldeado por inyección de un juguete de plástico. En las causas comunes de variación son ligeras variaciones en el plástico del proveedor. Resulta que las variaciones menores en la resistencia de los puntos de lote a lote. En las causas especiales de variación cambió un proveedor de plástico menos fiable, varía un cambio de inmediato en la consistencia de un producto final. Bien, esos fueron los ejemplos y aquí vamos a mostrar la variación por causas comunes versus variación por causas especiales, y es el gráfico de lo que acabamos de ver. Pues esto se mantiene. La primera gráfica muestra sus puntos todos dentro de los límites de control, y la gráfica 2 pues muestra que cómo están todos dispersos, todos fuera de especificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos que están fuera de control. Dice, la prueba para detectar causas especiales en la gráfica de control. Dice, prueba 1, un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la variación más comúnmente en la falta de control. Si los pequeños cambios en los procesos son de interés, se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para la
complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Bien, entonces esta es la prueba 2 para detectar causas especiales en las gráficas de control. La prueba 2, 9 puntos consecutivos en el límite dado por la línea central. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear un gráfico de control con mayor sensibilidad. Pruebas para detectar causas especiales con gráficos de control. Vamos a continuar con eso, nomás que son diferentes tipos de pruebas o diferente cantidad de pruebas. Esto es hablando de la prueba 3, se dice que 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Es una prueba, busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Ok, varios puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección y ya te lo detecta. Esas configuraciones se hacen en Minitab. Ok, continuamos. La prueba 4 es 14 puntos consecutivos aleatoriamente arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variación sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa por la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Ok, y aquí te lo marcas, predecible el patrón de variación. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Ok, la prueba 6, 4 de cada 5 puntos de más de 1 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 7 son 15 puntos consecutivos dentro del un sigma con respecto a la línea central, entre paréntesis en cualquier lado. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces interpreta equivocadamente como un indicador de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central y muy cerca. ¿Okay? Prueba para detectar causas especiales y gráficas de control. Esta es la última prueba, la prueba 8. Puntos consecutivos, más de un sigma con respecto, son 8 puntos consecutivos de más de un sigma con respecto a la línea central en cualquier lado. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla que ocurre cuando los puntos tienen y evitan la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Ok, los tipos de datos. En tipos de datos, la gráfica de control dependerá de la recopilación de los datos continuos y datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, los binomiales y los de Poisson. Ok. Continuando con tipo de datos, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como, y te da la cifra, 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos y en categorías especificadas y valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos
pueden incluir las categorías pasa o no pasa el número de defectos en una muestra. Continuando con los tipos de datos, vemos que, por ejemplo, los valores de un atributo pueden incluir la categoría pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributo. Ok, entonces, siguiendo en tipo de datos, las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos son frecuenciales y recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas y asignadas por los operadores del personal de control estadístico. Los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una categoría de una parte del proceso, como un ejemplo de la longitud, el peso, la temperatura de los datos. Suelen incluir valores fabricados o decimales, fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pasos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos de subgrupos, observaciones individuales. Los datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de las conformidades, también llamadas defectos. Una unidad no conforme, también llamada defectosa. Una no conformidad se refiere a una característica de la calidad de las unidades no conforme. El producto general en una unidad pueden ser muchas no conformidades. Por la unidad misma pueden ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre el papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerar que todo el papel es no conforme. Okay. Datos de procesos sobre atributos y datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia total como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora para examinan para detectar decoloración, tirones y fallas de tejido. Registran el número total de defectos en una muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una de coloración, 2 tirones y 3 defectos. Ok, entonces continuando con los tipos de datos, son datos del proceso sobre atributos y datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una o dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de las partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los analistas registran números de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Bien, vamos a pasar al tema de SPC, que es gráficas de control por atributos.
Atributo control chart and process metric. Train directory measure the defects in the product operation is operated to measure particular the value of the quality characteristics is done viable process. Train sure the be used the manufacturing because attribute or pass file test they is answer to collect the actual variable. Measurements attribute they require much less operation training. Attributes that can be collect directory from manufacturing process specifically if the link drive automatic. Attribute control chart. P-chart control the fabrication not conforming defective. NP-chart control the number de no conforming defective. C-chart control the number de no conformity defect. U-chart control the number de no conformity defect per unit. P-chart percent defective. NP-chart number defective. C-chart number defective. U-chart number defective per unity. Gráfica de control para atributos gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de las unidades no conformes, también denominadas defectuosas. En el tamaño de la muestra pueden variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Gráficas de control para atributos P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Y este es un ejemplo. La gráfica NP pues son unidades no conformes. Bien, entonces ¿dónde me quedé? Unidades no conformes. Gráficas P de Lenin. La gráfica P de Lenin es similar a la gráfica P tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear la proporción de los elementos defectuosos. Producción por un proceso. La gráfica P de Lenin puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Por datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lenin incluyen el sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva insuficiente con un valor de z sigma, y indica que es necesario por ningún ajuste que la gráfica P de Lenin es exactamente la misma que una gráfica de P tradicional. Este es un ejemplo de la gráfica P de Lenin, y aquí te está mencionando que trae adicional como el sigma z. Y un ejemplo es que la gráfica de control para atributos gráfica P te dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de los individuos que murieron utilizando estos
aparatos están demandando. La compañía, según USA Today, Gidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prism 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca los procesos de fabricación, que incluyen las evaluaciones cuidadosas de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Desde 10,000 construye una gráfica de control para la proporción P y de aparatos desfibriladores y determine el proceso está bajo control estadístico. Bien, pues aquí nos menciona lo que son los defectos, y este es un link para ver en YouTube el video del funcionamiento de los aparatos. Entonces nos vamos a ir a desarrollar la gráfica de control que nos está pidiendo. Es una gráfica P para ver si los datos están dentro del control estadístico. Ok, previamente yo ya descargué los datos para evitar tantas demoras en las descargas, aunque también tarda cargando en Minitab. Listo. Pues aquí ya tenemos los datos previamente capturados en Minitab. Aquí están los números de lote, tamaños de lote y los defectos. Vamos a proceder a realizar una gráfica P. Entonces nos vamos a ir a Start, gráfica de control, gráfica por atributos, y nos vamos a gráfica P. En variables vamos a poner a los defectos y en subgrupos vamos a poner el tamaño de lote. También el tamaño de lote lo podemos capturar. Si ya lo tenemos aquí, bueno, es una opción. En etiquetas le vamos a poner gráfica P. Es ok. En las opciones nos vamos a test y seleccionamos todas las vamos a seleccionar todas las opciones de selección para las causas. Ok, le damos ok. Bien, pues aquí ya tenemos la gráfica. Este es el nombre que nosotros le pusimos, gráfica P. Aquí tenemos el control, el límite de control superior. La línea verde es nuestra media del proceso y esta línea es nuestro control inferior. Aquí podemos ver que todos los datos están dentro de control y que estos puntos rojos no son ninguna falla ni ningún dato que esté fuera de control, simplemente que es en la sección de configuraciones. Nosotros pusimos que después del 9º punto consecutivo, una relación, o cuando no hay relación, viceversa, nos los marque en rojo para poder verificar si hay algún problema. En este caso está todo perfecto y está dentro de control, y esto fue con la forma en la que realizamos nuestra gráfica P. Bien, pues ya lo voy a cerrar para poder continuar. Ahora vamos a pasar con la descripción de nuestro segundo ejercicio. Gráfica de control para atributos, gráfica P. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual
Se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de las últimas 50 días. En la producción ha sido viable. Variable construye una gráficas de control para atributos gráfica P. Ejemplo, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad. Pues ese ya fue el ejercicio que se mostró y con eso concluimos lo que son las gráficas P. Vamos a pasar con las gráficas de control para atributos gráficas NP. Una gráfica NP, las gráficas NP muestran los números totales de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra también varía. Por ejemplo, pueden utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que se desinflan y el número de logotipos impresos que están manchados. Ok, con este ejercicio vamos a explicarlo un poco más y posteriormente a desarrollar el ejercicio en el sistema, en el programa Monitor. Gráficas de control para atributos gráficas NP. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre que se considera que la unidad es conforme o no conforme, la gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender, porque la gráfica con números unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráfica de control para atributos gráfica NP. Esto dice el ejercicio como ejemplo. Gilead Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando con la compañía, según USA Today. Gilead no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Precision 2DR podrían tener problemas de fabricación cada año. Debido al riesgo de muertes, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Consiste en un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 100, de 10.000, lotes sucesivos de 10.000, concluye una gráfica de NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, pues este es el link como el otro, el mismo ejercicio que estamos usando en los diferentes tipos de gráficas. Vamos a proceder a desarrollar el ejercicio. Yo previamente ya los tengo descargados para reducir el tiempo de demora. Bien, vamos a esperar que Minitab cargue. Bien, una vez que ya tenemos los datos aquí, pues verán, en esta parte tenemos capturado la cantidad de lotes. Ok, pues son 50. Acá tenemos el tamaño del lote, aquí varía, en algunas son 12.000, 10.000,
1000, 15000, 4000, 7000, bueno, varían los tamaños de lote. Las piezas defectuosas pues también son las piezas defectuosas por ese lote. Por ejemplo, este lote de 10,000 salieron 5 piezas defectuosas. Entonces vamos a proceder a realizar la gráfica NP. Entonces nos vamos a ir a estar, como en todas las anteriores, en gráficas de control, gráficas por atributos y gráficas NP. Vamos en variables a seleccionar las piezas defectuosas. En los subgrupos del tamaño de lote, en labels o etiquetas, pues vamos a poner el nombre. En este caso, gráficas de control NP. Le damos OK. Después nos vamos a opciones y nos vamos a los test y vamos a seleccionar todos los cuadritos. OK, le damos OK. Y ya tenemos la gráfica de control. Entonces lo que podemos saber aquí es que hay una dispersión muy grande en cuanto al límite en ambos, ¿no? La línea roja es el límite superior, la verde es la media y esta roja pues es el límite inferior. Entonces como vemos que hay una gran dispersión, vamos a tratar de utilizar la otra gráfica como ejemplo. Nos vamos a estar, gráficas de control, gráficas por atributo y gráficas, monitorear el número de... Bueno, podríamos usar la de Lenin, pero nos vamos a quedar con este suficiente. Bien, aquí mostrando estas gráficas, en esta parte tiene la etiqueta que nosotros le pusimos y se la podemos cambiar. El tamaño de muestras. Ok, entonces podemos ver la dispersión y pues vamos a cerrar el ejercicio. Bien, continuando, pues podemos darnos cuenta de que es el mismo ejercicio. Bueno, es el mismo ejemplo, solo que lo estamos usando con diferentes tipos de gráfica. Y vamos a leer de nuevo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea, el producto, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual han tomado la producción de algunos defectos de los últimos 50 días de producción. Ha sido variable. Construya una gráfica de NP para si las unidades defectuosas son las siguientes. Datos y determina el proceso si está bajo control estadístico. Este es el link de un video en YouTube del funcionamiento de este aparato. Entonces nos vamos a ir a los datos para crear un ejercicio de NP. Pues como en los anteriores, yo ya los descargué. Nomás espero que ahora los cargue en Minitab para resolver el ejercicio. Como podemos darnos cuenta, el método para realizar el gráfico pues es el mismo. Nos vamos igual que en los anteriores a estar, gráficas de control, después gráficas por atributos y elegimos, ¿no? Nos vamos a ir sucesivamente, vamos a ir creando, como ya lo vimos anteriormente, dos ejercicios de cada tipo de gráfica. Bien, entonces listo, ya están estos datos. Números de lote, tamaño de lote, también aquí los tamaños de lote varían. Y también varían los defectos por unidades revisadas. Y en lo que les comentaba, nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas por atributo y vamos a elegir la gráfica NP, porque estas ya las realizamos, ¿no? Y es para diferente tipo de prueba. En variables, pues son los defectos. En tamaño de grupo,
pues es el tamaño del lote. En etiquetas, pues vamos a ponerle segunda gráfica de control. Hola, aquí le puedes poner el nombre que tú quieras, la descripción del problema, gráfica NP. Le damos OK. Después nos vamos a ir a las opciones, y en las opciones nos vamos a ir a los test y vamos a seleccionarlos todos. Por default, pues se han dado cuenta, siempre está en automático, las 3 sigma arriba y abajo de la línea central, pero vamos a palomar todas las demás para que el sistema nos esté monitoreando todos esos otros aspectos. Le damos OK. Y bien, pues ya tenemos nuestra gráfica de control. Este es el nombre que nosotros le pusimos en etiquetas. Y aquí podemos ver la gran dispersión que hay. Ve, la línea roja es su límite superior, la verde es su media y esta recta roja es su límite inferior. Aquí podemos ver que hay una super dispersión. Entonces ha sido todo de este ejercicio. Voy a cerrarlo y voy a ir abriendo el otro para reducir el tiempo. Bien, en lo que abre vamos a leer el problema. Gráficas de control. Gráfica de control para atributos gráfica U. Una gráfica U es el número de defectos, también llamado no conformidades, por unidades. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente. Bien, ya descargó estos datos, pero vamos a continuar leyendo el problema. El número de desgarros y tirones que cada 50 piezas de alfombra. El número de píxeles muertos por pie de pantalla de LCD. La gráfica U puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinadas varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabajados, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener de 2 a 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantalla LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran un número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número de promedios de píxeles muertos por pantalla. Bien, entonces ahora sí vamos a desarrollar el ejercicio que yo ya estaba descargando. Ok, le vamos a dar OK. Y aquí vamos a monitorear los defectos por píxeles. Estos son los números de lote, este es el tamaño del lote y el número de defectos. Bien, pues entonces nos vamos a ir a Start, gráficas de control, gráficas por atributos y gráficas. Perdón, ya iba a seleccionar la Start, gráficas de control, gráficas por atributos y gráfica U. También podemos hacer el diagnóstico, pero ok, en variables vamos a elegir los defectos. En subgrupos a ver, algo no quiere agarrar ya. Mitad. Tamaño del lote.
Bueno, y perdónenme, aquí me está dando problemas Minitab, pero para realizar esta gráfica, aquí ya estoy teniendo problemas con el software de Minitab, pero para realizar esta gráfica es igual que en las anteriores. No nos vamos a estar a control chart, a las gráficas de control, gráficas por atributo, y podemos gráfica 1. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muertos cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier causa especial que pueda haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Este es un ejemplo de lo que es la gráfica, pero vamos a desarrollarla. La tabla de diagnósticos de la gráfica 1. La prueba de diagnóstico de la gráfica 1. Utiliza la prueba de diagnósticos con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lenin es más adecuada para las gráficas con números de defectos por unidades en la muestra. Por ejemplo, una prueba de diagnóstico con una gráfica U. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en un proceso de facturación. Ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. En general, el departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas de reclamación con el fin de determinar si un nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan un diagnóstico con gráfica 1 para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Este es un ejemplo de lo que es la gráfica de Poisson con una dispersión excesiva, y dice que es diagnóstico de gráfica U para las facturaciones. Ahora vamos a hacerla más grande, que la alcancen a... Relación de la variación observada, variación esperada es igual a 553.4%, límite superior 95% para la relación si la media del proceso es constante de 147.8%. El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Consiste en usar una gráfica U de Lenin. Ok, el límite superior después del número de subgrupos de la media del proceso. Ok, entonces aquí no tenemos los datos, ¿no? Esta gráfica ya se las estoy mostrando nada más como ejemplo, pero nos recomiendan que usemos la U de Lenin por la mayor dispersión. Ok, entonces vamos a continuar y dice prueba de diagnósticos con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera del control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Lenin. Ok, entonces, pues lo que dice es que podemos estar cometiendo un error y mostrar dispersiones que no son. Gráfica U de Lenin. Una gráfica U de Lenin similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear el número de defectos por unidades produce un proceso de la gráfica U de Lenin. Puede ser útil en la situación siguiente. Usted tiene grandes subgrupos, sus datos representan dispersión excesiva, sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Lenin incluyen un sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva y la insuficiente. A favor de un valor de sigma z
indica que no es necesario ningún ajuste, y que la gráfica U de Lenin es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U de Lenin. El departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de facturación y ya ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación en general del departamento que desea hacer un seguimiento al número de facturación, reclamación, con el fin de eliminar en su nuevo sistema de una forma más eficaz. El personal retrae el número de quejas cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central de aproximadamente 0.004 sigma z es aproximadamente de 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Y este es un ejemplo. Entonces se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Dice gráficas de control para atributos U. Ejemplo, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos en sus principales clientes, y a continuación se representan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U de Lenin o U de Lenin para la cantidad de defectos por lote. Determina el proceso si está bajo control estadístico. Bien, pues aquí están los datos y lo que tenemos que hacer. Okay. Lo que tenemos que hacer pues es realizar el gráfico. Para ello yo previamente ya los descargué para evitar las demoras de tiempo. Bueno, no estoy segura de todos. 6. Bueno, ahí estamos esperando que cargue. Bien. Vamos a... Ok. Pues ya tenemos los datos y vamos a proceder a realizar una gráfica U de Lenin. Entonces, ya, ok. Entonces nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas por atributo y gráficas U de Lenin. Vamos a seleccionar aquí número de defectos. Ay, está fallando bastantito mi mitad. Y en subgrupos, el tamaño del lote. En etiquetas, me está fallando mi mitad, pero bueno, vamos a hacerlo con estos datos.
Nos vamos a ir a Start, gráficas de control, gráficas por atributos y gráficas U de Lenin. Son los defectos. En variables pues van a ser los defectos. El número de subgrupos es el número de lote. En etiquetas pues aquí le pones el número de título que tú quieras. Yo le voy a poner gráficas de control U de Lenin. A ver. Poner la U mayúscula. Ya le damos OK. En opciones le vamos a dar en los test y vamos a seleccionar a todos los campos y le damos OK. Bien, pues ya tenemos aquí la gráfica de control. Aquí podemos darnos cuenta de que como los picos están más altos, lo que hizo el límite superior es que se abrió para poderlos controlar y sucesivamente pues aquí podemos ver cómo fueron bajando. La línea roja es su límite superior, la roja lineal es su límite inferior, la verde central pues es su media. Bien, entonces eso es todo del ejercicio U de Lenin. Vamos a proceder con la gráfica de control para atributos U. Vamos a continuar con el mismo tipo de gráfica. Una empresa que está dedicada a producir arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos y detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. O una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o una U de Lenin para las cantidades de defectos por lotes, determinando si su proceso está bajo control estadístico. Bien, pues aquí tenemos los datos, pero como he mostrado en los ejercicios anteriores, yo he descargado los datos para reducir el tiempo. Bien, entonces nos vamos a ir a Start, gráficas de control por atributos y gráficas U de Lenin. Ok, entonces aquí vamos a poner en variables pues los defectos. Ay, me está dando un chorro de problemas. Los defectos en subgrupos, vamos a poner el tamaño del lote. En etiquetas, pues aquí puedes poner la que tú quieras. Yo le puse gráfica de control por U de Lenin. Y en opciones vamos a palomear en test, pues vamos a palomear todos. En este caso ya estaban llenas porque ya había realizado otro gráfico con los mismos datos, debido a que me está dando problemas el software. Pero nada más quiero agregar que para realizar, bueno, para este tema, el método para realizar las gráficas es en todas las gráficas nos vamos a ir a Start. Como estamos en el tema de gráficas de control, pues vamos a elegir la opción de gráficas de control, gráficas por atributos, que estas ya las vimos, y pues hicimos todos los ejercicios de la pestañita de gráficas de atributos. Vimos lo que fue el diagnóstico, de las gráficas P, P de Lenin, NP, NP de Lenin, la gráfica U, su diagnóstico y U de Lenin. Ok, pues esta es la última gráfica U de Lenin. Y también en este tema nos tocaba presentar la gráfica C, que es la última, pero me va a disculpar, profe, pero no se puede realizar debido a que como que hay un error
en la captura de datos. No pude encontrarlo, pero mis compañeros dicen que también tuvieron el mismo problema. Bueno, el método para realizar esta gráfica es igual. Una vez teniendo los datos ya capturados en Minitab, nos vamos a ir a Star, control de gráficas, gráficas por atributo, y vamos a elegir la gráfica C. Voy a intentarlo con estos datos a ver si pudiera ser que en variables, pues en este caso voy a elegir los defectos por unidad y ya.